Amados hermanos, muy buenas tardes. Vamos en este momento a iniciar la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor, amante Dios y Padre Celestial. Gracias en esta tarde, porque una vez más nos permites el privilegio de predicar tu palabra. Estamos en tus manos e invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que por medio de tu Espíritu, Dios, transmitas el mensaje a cada corazón. Háblanos, enséñanos a hacer las cosas que necesitamos hacer. Que el mensaje de esta tarde, mi Dios, sea un mensaje de esperanza y que por medio de él aprendamos, Señor, a hacer algo tan hermoso que tú quieres de nosotros. Bendice a cada uno de los que se van a conectar, a los que van a escuchar el mensaje, a los que van a ver el video. Bendícelos desde ya. Sabemos, oh Dios, de que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que sean los que sean, oh Dios. Gracias, muchas gracias, porque aunque fuese uno, el mensaje de este día quedará en el corazón y en su mente. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, este mensaje de esta tarde es un mensaje de un punto. Yo no sé si usted ha escuchado de que así como hay mensajes de 3 puntos, 4 puntos, una conclusión, hay mensajes de un punto nada más. Entonces usted dirá, entonces el mensaje va a ser cortito, ¿verdad? Pero bien, esa tarde, amados hermanos, vamos a estar hablando acerca de algo muy importante, que es la hermana gemela de la fe. Ese es el tema del mensaje, la hermana gemela de la fe. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Usted sabía o sabe que la fe tiene una hermana gemela? Usted sabe que las características de los gemelos es de que cuando se enferma uno, se enferma el otro. Donde camina uno, camina el otro. En algunos casos. Pero, ¿sabía usted que la fe tiene una hermana gemela? No, pues yo vengo a decir de que sí, que tiene una hermana gemela, que son compatibles, que se están relacionadas una con la otra, que son imprescindibles en la vida de cada cristiano. ¿Qué significa? Que son indispensables, son necesarias, son insustituibles, son irreemplazables, no se pueden reemplazar y son obligatorias. O sea, que ambas deben de estar cuando usted pone a funcionar la fe. Ahora bien, hermanos, Dios quiere
presentárselas a usted en esta tarde. Dios quiere que usted la conozca. ¿Sabe por qué? Porque el no conocer a la hermana gemela de la fe, usted podrá en ocasiones pensar de que usted no recibe la petición hecha a Dios porque no tiene fe. Y hemos escuchado eso muchas veces. Aún los creyentes mismos, hay ocasiones que usan esa fraseología. Es que no tiene fe. Es que es por falta de fe que Dios no le contesta. Y usted muchas veces se lo cree. Porque cuando usted le pide a Dios algo y no lo recibe, entonces usted piensa de que no tiene fe. Mas sin embargo, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice todo lo contrario. Romanos 12 dice: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vea qué interesante esto. Porque muchas veces pensamos que no tenemos fe. Pero en Romanos sí. Dios nos muestra de que cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe. Hemos hablado sobre esto. Les he enseñado a los que han visto el video de que la fe que hemos recibido, nosotros somos responsables de que esa fe, esa medida de fe, funcione, se extienda, se haga grande, a tal grado que Dios pueda hacer milagros a través de usted. Usted y yo somos responsables de incrementar el poder de la fe que está en nosotros. Pero de tener, tenemos. Todos tenemos. Ahora, hermanos, por esa razón, lo que debemos de tener en claro es que muchas de nuestras peticiones no han sido contestadas por la falta de fe, sino porque en nuestras peticiones hay dos elementos los que actúan, ¿sí?, los cuales son inseparables. El uno sin el otro no pueden funcionar. Por eso, yo quiero a través de la palabra mostrarle de que en el futuro, cuando usted presente una petición a Dios, debe, a través de la fe, debe de ir acompañada un segundo elemento que es necesario. Veamos Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, los versículos que leí. Dice: hermanos niños, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, vea, la fe que usted tiene va a ser probada, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Ahora vamos a Tito, capítulo 2, versículo 2. Hermano, le voy a dar unas citas bíblicas, porque ahorita lo que estoy haciendo es poniendo mis bases para el mensaje de hoy. Pero quiero darle estas citas bíblicas para que usted pueda darse cuenta. Los dos elementos son indispensables para que usted reciba el milagro de Dios.
Entonces, en Tito capítulo 2 dice que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, sanos en amor, sanos en la paciencia. Apocalipsis 13:10 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, que son los dos elementos necesarios para recibir el favor de Dios. Que no basta solamente con tener fe. No. Más adelante vamos a darnos cuenta por qué. Entonces, Hebreos nos muestra de que necesitamos ser pacientes, amados hermanos, porque son los que reciben y son los que heredan las promesas. Y una de las promesas, recordemos que es lo que dijo el Señor, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Para pedir hay que tener fe, ¿cierto? Pero cuando dice Él os lo dará, va a ser mañana, va a ser pasado, va a ser en 3 meses, va a ser en 6 meses, no lo sabemos. Entonces viene la paciencia a ocupar el lugar, a hacer la obra completa. Entonces, amados hermanos, ¿quién es la hermana gemela de la fe? La paciencia. Y déjenme decirles, pareciera como que es algo sencillo, pero si vemos, la fe sin la paciencia no funciona. No funciona. Usted tiene que tener ambas. Tiene que tener paciencia para que su fe pueda funcionar en su vida. Tampoco funciona el hecho de que usted tenga paciencia y su fe no va a funcionar. Su fe va a ser una fe que no va a ir para ningún lado. Por eso la paciencia tiene que tener, amados hermanos, una sustancia. Y cuando el Hebreo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la sustancia. Amados, no sé si usted ha observado, especialmente cuando hay cultos de oración, escuchamos en algunas ocasiones que hemos presentado a Dios peticiones y que no han sido contestadas. ¿Y qué sucede? Que cuando no recibimos respuesta a nuestra petición, comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos y luego comenzamos a contradecir lo que en un momento de sensibilidad creímos, confesando y dijimos, yo creo que Dios tiene la respuesta para mi problema. Yo creo que Dios me dará lo que estoy pidiendo. Yo creo que Dios llevará a cabo lo que yo estoy creyendo. Denegamos esas palabras. ¿Por qué? Porque en el momento en que no recibimos respuesta, nos frustramos, tambaleamos. Ahora, la declaración que hemos dicho, yo creo en que Dios tiene la solución a mi problema. Pero hay un problema, otro más, que cuando pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4,
y no hemos visto resultados de nuestra petición, comenzamos a pensar, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido la hermana gemela de la fe, que es la paciencia. Y para esto debemos de recordar que la paciencia nos da la capacidad de soportar sin quejarnos y sin murmurar. Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, nos muestra un ejemplo. Y dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Usted ha leído el libro de Job, ¿verdad? Ahí refleja el sufrimiento de Job. Un hombre que en un día perdió sus riquezas, perdió su casa, perdió sus hijos, sus camellos, sus ganados, sus pastores, hasta la mujer perdió. Porque la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, que nos muestra, amados hermanos, el sufrimiento, y Job no abrió su boca para decir nada en contra de Dios. Mas, sin embargo, pese a todo lo que había perdido, soportó el sufrimiento de la sarna que llegó a su cuerpo. Y según los comentaristas, fueron 9 meses de sufrimiento. Ahora se imagina usted y yo con una pruebita así, como la que Job pasó, ¿qué hubiese sido de nosotros? Y Santiago dice, ¿y habéis visto el fin del Señor? El Señor Jesús, amados hermanos, fue un ejemplo del sufrimiento y de la paciencia. Y Él en su muerte nos enseña a que nosotros debemos de mantener la paciencia hasta el final, que debemos llegar hasta el fin con la fe y la paciencia. ¿Qué es lo que hace la paciencia? Lo primero que quiero que quede grabado en su corazón, amado hermano, es cuando usted pone a funcionar la fe, pero no tiene paciencia para esperar, es muy difícil que usted reciba el favor de Dios, a menos que Dios se lo otorgue inmediatamente, se lo dé al instante. Pero si se trata de esperar y usted no tiene la capacidad para esperar, no recibirá el favor de Dios. Porque la paciencia mueve la fe y da la capacidad de esperar y confiar en Dios hasta que usted recibe lo pedido. Y se lo compruebo con la palabra. La palabra de Dios nos enseña que la paciencia envuelve nuestra fe y la hace resistente para que nosotros podamos esperar. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 8, dice, el sembrador siembra la semilla. Y Santiago pone el ejemplo para que nos demos cuenta la paciencia que debemos de tener cuando hemos pedido algo a Dios. El sembrador sale a sembrar, pero no regresa a su casa a dormir. No regresa a ver caso cerrado. El sembrador continúa trabajando día tras día. Después de sembrar, él cuida la huerta, cuida la hortaliza, la fumiga, se preocupa de que todo esté bien, pero en el transcurso él sabe que debe de esperar la lluvia tardía como la temprana. Es un proceso, amados hermanos. Es un proceso.
¿Y sabe por qué? Porque todo toma tiempo. Toma tiempo para que la tierra complete su girar alrededor del sol. Toma tiempo para que la marea suba. Toma tiempo para que la madre vea nacer a su bebé. Toma tiempo para que ese niño o niña llegue a ser un hombre o una mujer. Por lo tanto, así también toma tiempo el recoger el fruto sembrado de la tierra. La paciencia es una virtud. Y por falta de ella, muchos están en la cárcel. Por ser impacientes, se han metido en problemas que ahora están pagando condenas en la cárcel. Otros están enfermos. ¿Por qué? Porque la impaciencia causa ansiedad en el ser humano. Y cuando la persona cae en la ansiedad, hay úlceras estomacales dentro de sí. Están enfermos. Se vuelven paranoicos, se vuelven inseguros, se frustran, se angustian. Y otros que no han alcanzado a realizar sus objetivos por la paciencia. Por eso el apóstol Pablo nos insta en esta tarde en Colosenses capítulo 3, versículo 12, y nos dice: vestidos de paciencia, vestidos de misericordia, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero dice vestidos. Completamente, nuestro atuendo debe de cubrirnos todo de pies a cabeza. Y como hijos de Dios debemos de ser pacientes. Miren, no es fácil. No es fácil, amado hermano, no es fácil. Ser paciente no es fácil, a pesar de que es una virtud. La mujer dice: ay, pastor, si viera cómo he tenido de paciencia con mi esposo, con los hijos. Ay, llega el momento en que dice: ya se me agotó la paciencia. Y la mujer dice tener paciencia, pero la paciencia, acordémonos, que nos capacita para sufrir en silencio sin murmurar. Pero paciencia no es que el hombre le diga 4 cosas, que la insulte porque perdió la paciencia, porque esa no es paciencia. Esa es conformidad, que no puede decir nada porque no va a resolver nada. Pero no es paciencia, porque la paciencia de Job y la paciencia de Jesús nos muestran de que sufrieron hasta el fin sin abrir su boca, aceptándolo todo. Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Y los hombres dicen: es que yo no tengo paciencia. ¿Verdad? Así es, realmente nosotros decimos: no, es que yo no tengo paciencia. Pero se nos olvida que cuando éramos jóvenes, amado hermano, y teníamos una enamorada o una amiga, y nos íbamos, como no habían celulares, nos citábamos y nos íbamos a ver a una esquina. ¿A qué hora vas a estar? A las 3 de la tarde. ¿Dónde vamos a reunirnos? Allí en la 7 y la Broadway. ¿Y qué hacía el varón? Lo primero que hacía, comprar un paquetito de chicles. Llegaba a la esquina y como era una cita amorosa, llegaba temprano. Así que imagínense, si la cita era a las 3 y llegaba a las 2. Y la otra persona llegaba a las 3:30, 4 de la tarde. Todo ese tiempo bajo el sol.
pero masticando chicle. ¿Sabe por qué? Porque se supone de que cuando usted está masticando chicle por estar esperando una cita, está pasando el tiempo. Para pasar el tiempo, un chicle. Por eso muchas veces en las iglesias, amado hermano, los que tienen el hábito de masticar chicle dentro de la iglesia, dense cuenta que están llegando a la congregación a pasar el tiempo, no a edificarse, porque están pendientes de que no pueden cantar alto, no pueden abrir la boca alto para cantarle himnos a Dios, porque tienen miedo de que la cera se les vaya a tragar en el esófago y se vayan a ahogar. Porque van a pasar el tiempo. Y hay dos razones por lo cual las personas tienen el hábito de masticar chicle. Y sabe que los médicos han aconsejado que el que mastica chicle a cada instante, después que el azúcar se la traga, queda únicamente la cera. Entonces esa saliva agria llega a su estómago y le causa úlceras en las paredes del estómago. Aparte de pasar el tiempo. Entonces, hay dos razones por las cuales se mastica chicle. Porque vamos a pasar el tiempo o porque tiene mal aliento. ¿Verdad? Pero bien, en Génesis capítulo 15, Dios le prometió a Abraham un hijo. Imagínense, ya en la vejez. Y tanto Sara como Abraham ya eran ancianos, ya habían perdido la esperanza. ¡Qué hijo! Por eso Sara hizo lo que hizo, pero Abraham le creyó a Dios. En el verso 6, y le fue contado por justicia, porque se activó su fe. Pero después, ¿qué? Creyó, y luego, ya a sus años, ¿cuándo iba a verlo? Pero Romanos capítulo 4, versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza fue cuando Dios le prometió el hijo, y contra esperanza era que a pesar de la edad, Abraham no se debilitó en su fe, aún sabiendo que era viejo. Mientras tanto, muchos hermanos condicionan su fe, condicionan su devoción a Dios, condicionan su obediencia, condicionan el servicio a Dios para ver qué van a recibir o qué no van a recibir. Mas sin embargo, Abraham no acondicionó su fe, sino que depositó su fe y su confianza completamente en Dios. Pero no solo eso, Dios le dio la promesa. ¿Y después qué? Dijimos de que son dos elementos, la fe y la paciencia, la hermana gemela de la fe. Después Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el fruto de la promesa de Dios. Por eso, en ocasiones, amados hermanos, nosotros pedimos a Dios algo y quisiéramos de que ya, por la impaciencia. Pero como dice el apóstol Pablo, debemos de vestirnos todos los días de paciencia, porque en ocasiones Dios responde de inmediato, en ocasiones hay que esperar. Usted sabe que Dios dice sí, espera o no.
¿sabe por qué le hablo con convicción? Porque estoy seguro de lo que le estoy hablando. Porque quiero inyectarle, quiero transmitirle que debemos de cultivar la paciencia, que no solamente es tener fe y creer, no. Después de eso, hay un largo trecho muchas veces en lo que usted y yo debemos demostrarle a Dios que confiamos en su promesa. ¿Por qué le hablo esto? Porque yo soy testigo de la paciencia que mi esposa tuvo conmigo. Sí. Y algunos dirán, pastor, ¿usted? Sí. Porque yo no tengo alas. Yo soy un ser humano como todos. Yo he fallado. Yo he cometido errores tremendos. Yo fui testigo de la paciencia que Dios puso en mi esposa. Porque la virtud de la paciencia se refleja más en la mujer que en el hombre. Son más pacientes, son más sufridas. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque cuando regresé de Nueva York, estaba en la iglesia. Yo no sabía que mi esposa había estado allí, no nos conocíamos. Mi esposa estaba en otra ciudad. Pero una hermana, cuando estábamos enseñando, una hermana fue y le invitó para que llegara. Ella no quería ir, porque ella estaba en otra iglesia. Mas sin embargo, la hermana, como fue por ella se sintió comprometida y llegó a la iglesia. Muy bonito, ahí chocamos y qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Muy bonito. Pero el problema fue más adelante, amados hermanos. Más adelante. Porque yo era un hombre que no le golpeaba, pero la humillaba como usted no tiene idea. Vivíamos en un apartamento de una recámara, teníamos un sofá y yo, como gran rey, me quitaba los zapatos, me acostaba en todo el sofá para ver la televisión y mi esposa con sus manos adelante, recostada a la pared, viendo la televisión conmigo, pero yo acostado en el sofá y ella parada. Ella me servía después de comer, me servía la comida, ya está la comida, y me hablaba con temor. Porque yo era un hombre frustrado, amargado. Y mi hijo me dijo, papi, no vaya a cometer el error que mucha gente comete, de pasarle factura a la persona que conocen por lo que le hicieron antes. Y yo le dije, no, mas sin embargo, lo hice. El final del cuento es este. Mi esposa ya no aguantó más. Sufrió humillación tras humillación, pero ella oraba y lloraba a Dios, porque ella le había pedido a Dios el hombre que ella quería para ella. Y le especificó que fuera un hombre que le sirviera, que lo amara. Lloró. Y un día viernes, le estoy diciendo lo que supe después, porque yo no sabía. Un día viernes ella ya había, después del trabajo, fue a ver donde le iban a tramitar el divorcio. Y la muchacha, una inconversa, Dios la usó y le dijo, no me pague ahorita, le voy a dar hasta el martes, reconcíliese. Mire, vaya a la consejería, mire esto, mire aquello. Y mi esposa decía, no, es que ya no aguanto, ya sufrí demasiado, me ha humillado demasiado. Pero la señora le dijo, el martes le llamo, y si no han resuelto, procesamos el divorcio. Era viernes. Y déjeme decirle que a pesar de como yo era,
Yo en mi trabajo sufría. Yo sufría porque yo no quería ser así. Yo lloraba. Y le estoy contando esto para que hagamos la diferencia. En veces Dios obra de inmediato, porque en ese día, ese viernes, las sirenas del león se sonaron ahí en el cielo y le dijo Dios: mira, contrólame porque se va a desbaratar y después voy a tener que irlo a recoger con pala. Y vino el Espíritu Santo, mire, me compungió de tal manera que me metí al baño a llorar amargamente. Me arrodillé, le pedí perdón a Dios, le dije: Padre, ayúdame, no quiero ser así. Ella no merece sufrir. Cuando salí del baño, le dije: mire, si podemos hablar. Nos sentamos y hablamos, lloramos y nos abrazamos. Y Dios en ese momento transformó mi vida por el bien a nosotros, porque Él nos había hecho encontrar el uno para el otro para continuar el ministerio. Dios nos había encontrado, pero sabía Dios de que esto se desbarataba, hubiéramos vuelto a comenzar a saber en qué condiciones. Por eso, amados hermanos, yo doy fe de que Dios obra de inmediato, pero que también debemos nosotros de ser pacientes, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a recibir lo que le hemos pedido a Dios. No se suelte de la bendición que le ha presentado. Ve a Jacob, se pegó al ángel, se agarró, se aferró del ángel, y el ángel le dijo: suéltame que raya el alba. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Así debemos, amados hermanos, de aferrarnos a la bendición de Dios. Pero tenemos que tener, primero, creerle a Dios, y segundo, esperar hasta que Dios responda. Tenemos que ser pacientes. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué necesitamos, amados hermanos, para recibir el favor de Dios? Fe y esperanza. ¿Sabe, hermano? Algunos tienen fe para creer en algo, pero no tienen paciencia para esperar algo. Máximo, en la sociedad en que vivimos, que todo lo queremos 1, 2, 3 y ya. ¿Cuántos minutos calienta una sopa de vaso en el microondas? ¿En cuántos minutos le toma para hacer una taza de café? Porque estamos en un mundo ya maquinado, robotizado, con el tiempo, Entonces creemos de que también así deben de ser las cosas en el Señor, pero no, amado hermano. En Dios es diferente. Entonces, cuando le hemos presentado una petición a Dios y no hay respuesta, entonces nos frustramos, nos angustiamos y viene la ansiedad a nosotros y empezamos a murmurar. Ya vimos, amados hermanos, que todos tenemos fe y la Biblia no miente. Así que si usted piensa de que no tiene fe, o alguien le dice es que no tiene fe, por eso es que Dios no le responde, deje que Dios lo reprenda, porque la Biblia dice que todos hemos recibido una medida de fe. Por lo tanto, para recibir el favor
favor de Dios, se tiene que tener la fe y la paciencia para que la esperanza haga su obra. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con esto termino. Marcos 11:24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Qué se necesita para creer? Fe. Y dice el versículo: y os vendrá. ¿Qué se necesita? Paciencia. Porque usted pone su petición, pero pueden pasar meses, años, y mientras usted tiene que ser paciente y orar a Dios. Dejo esto como un pequeño testimonio. El domingo pasado, después de predicar, me fui a subir el video a YouTube y a Facebook. Pero en la noche, para entregar el día, ya tenía como 3 meses o más de estar orando a Dios, porque en el seguro me habían quitado una cantidad de dinero. Estuve orando a Dios y le dije: Padre, tú sabes que necesito ese dinero, porque ya me lo quitaron y yo cancelé el medical, que es un seguro médico allá. Y todos los días, cuando entregaba mi día, le decía: Señor, gracias, porque sé de que yo voy a recibir el dinero que te he pedido. Y todos los días le daba gracias por eso. Aproximadamente 3 meses, cada noche: gracias, Señor, porque no fue hoy, tal vez sea mañana o pasado, pero yo te doy gracias, porque yo confío en ti. Para no cansarlo, el domingo, ya después que entregué el día, me fui a acostar. ¿Qué horas eran? No lo sé, pero sí soñé. Tocaron la puerta aquí en Honduras. Cuando abro la puerta, un pastor Luis de allá de Mojave, Luis Durán, me dio gusto verlo. Y él solo me dijo: pastor, él venía con una bandeja tapada, no se veía lo que había, pero solo me dijo: aquí está. Y se acabó el sueño. Cuando me levanté, le dije a mi esposa: va a haber bendición hoy. El 24. Nosotros los jubilados recibimos cada 3 de mes. Los 50 millones de retirados en Estados Unidos recibimos cada 3 el cheque. No hay cambios. Y dije yo, tenía que entrar a la página porque tenía que comprobar mi presupuesto. Y cuando abro la página encuentro $1,500. ¿Cómo cree que me puse? Esperé, pero Dios me respondió. Por eso yo le digo en esta tarde: Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue respondiendo. Pero debemos de creer. ¿Cómo vamos a cultivar la esperanza esta semana? Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Con quiénes? Primero con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Debemos de cultivar la paciencia. Debemos de cultivar la paciencia con el prójimo, aquel que necesita. Debemos de cultivar la paciencia en estar hablando, en buscarlo. Debemos de ser pacientes para que tenga la oportunidad de conocer las maravillas del Dios vivo. Amados hermanos, he compartido esto como un testimonio porque quiero inyectarle, hermano,
que cuando nosotros presentamos una petición a Dios, debemos de darle gracias, no importa cuánto se tarde la petición, darle gracias a Dios y por fe decirle gracias, Padre, porque si no fue hoy, será mañana. Porque le digo, mi cuerpo se estremeció cuando vi lo que habían depositado. ¿Cómo no creer en Dios, hermano? ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no serle fiel a Dios? Si Él siempre es fiel con nosotros. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias, Señor. Tu palabra ha sido enviada. Permite que tu Espíritu Santo la administre en cada uno de nosotros. Y que aquellos, oh Dios, que han estado dudando, Padre, que a través de la palabra, Señor, cultiven la esperanza. Que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y que tú nos envías y nos provees todas las bendiciones para que nosotros las disfrutemos y las gocemos. Padre, gracias, mi Dios, por el mensaje de esta tarde. Gracias por los que elegiste para que lo escuchen, sean lo que sean 2 o sean 4, ¿qué más da, Dios? Lo que importa es hacer tu voluntad. No me llamaste a multitudes, sino que me llamaste a compartir el consejo de tu palabra. Ya además es cuenta tuya, mi Señor, pero gracias por la oportunidad. Bendice grandemente a los que lo escucharon, a los que lo van a escuchar. Bendice cada familia representada y permite, Señor, que esta semana podamos, mi Dios, hacer lo necesario para ser más pacientes, para cultivar la paciencia que es la hermana gemela de la fe. Gracias, mi Dios. Alabamos tu nombre y te bendecimos y te doy gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.